Con el resurgimiento de la nueva temporada de Bleach, muchos fans salieron de su cueva luego de 10 años para avisarle a los que están viendo el anime que el arco final es una mierda tan grande como el final de Naruto. Pero hay que ser sinceros, por muchas incoherencias, plot holes y conveniencias en la trama que tenga, esta no me parece que es el peor arco, sino que justamente el anterior es el peor. Tan solo que, al pasar tan desapercibido, muy pocas personas lo recuerdan, y justamente es por algo. Así que vamos a ver, ¿por qué el arco de los Fullbringer me parece el peor arco de Bleach? Para ubicarnos un poco, este arco sucede después del de Aizen. Ichigo venía de tener batalla tras batalla hasta enfrentarse contra el villano final, el cual le gana con uno de los power-ups más convenientes de la historia, pero bueno, aún así el villano que había causado todos los problemas hasta ahora había sido derrotado, e Ichigo había perdido sus poderes en el proceso, cerrando este ciclo y dándole una conclusión a la trama. Sin embargo, como saben, la historia no termina ahí, sino que continúa en el arco de los Fullbringers, un arco corto de transición que funcionaba como el preludio al último gran arco de todo Bleach. Este desde un principio se nota cómo busca salirse del esquema típico que llevamos viendo hasta ahora, pero desgraciadamente mucho no le sirvió. Un punto muy influyente en este arco es la historia, ya que de acá surgen varios de sus problemas, y el mayor de estos es que es intrascendente. En el resto de arcos no solo se sienten conectados entre sí a través de sus personajes, sino que entre todos se unen para crear una historia. Aizen es un personaje importantísimo para toda la trama y el mundo de Bleach, e Iwachi y los Quincy's nacen del propio lore de la serie, sintiéndose como cada parte de un todo en general. En cambio, en el arco de los Fullbringers se siente bastante desconectado. Como Ichigo pierde sus poderes, muchos aspectos que nos gustaban sobre el mundo de los samuráis fantasmas se fueron, para situarnos en una historia mucho más mundana e introducir nuevos conceptos como la nueva raza de humanos con poderes y Hollows, los Fullbringers. Y esto no está para nada mal, ya que podría ser refrescante para la serie, pero lamentablemente no lo es. Como ya dije, los arcos se entrelazan entre sí para crear el lore y el mundo de Bleach. Y después están los Fullbringers, que, bueno, existen, ¿no? Desgraciadamente, estos nuevos conceptos son como los gimmicks de Pokémon. Llegaron para ser olvidados en el próximo arco, porque no tienen nada de relevancia, ni los personajes ni la historia. Lo máximo que llega a suceder es que vuelven a aparecer en como 2 capítulos en el último arco y nada más. Y aún así, estos mismos puntos tampoco son tan bien tratados en su saga. Se incluye esta nueva raza para explicar los poderes de personajes que ya conocíamos, como Chad y Orihime, pero nada más, no se los incluye en la historia. No se nos explica cómo se organizaron, hace cuánto existieron, etc. Se nota que esto fue metido a la fuerza y sin vaselina, quedando todo muy descolocado. Sí es cierto que en las novelas, Kubo desarrolla mucho más a los Fullbringers, dándole no solo más protagonismo, sino también incluyéndolos en la historia y relacionándolos con otros conceptos como el rey espiritual. Para que lo entiendan, en One Piece, el arco de Skypiea era muy polémico por ser intrascendente. Al final del arco nada había cambiado, tanto los personajes como el mundo seguían igual, por lo que saltearlo no era un gran problema. Ahora las cosas cambiaron un poco. Con los Fullbringers sucede lo mismo, no hay información esencial, los personajes son exactamente los mismos al principio y al final, y el mundo sigue igual, haciendo que ver este arco sea más que todo por ganas del espectador y no porque sea necesario. Si hay algo característico en Bleach son las transformaciones y los personajes. Hay muchos y con personalidades muy variadas, haciendo que por lo menos uno te llame la atención. En un principio uno puede creer que en este arco, orientado a contarte una historia más tranquila y dejando tanta acción de lado, porque sí es cierto, el anterior arco era como inyectarte adrenalina pura intravenosa, en este arco se centrarían mucho más en ellos, es algo lógico. Pero Tite Kubo, con su IQ superior al nuestro, tomó decisiones arriesgadas que terminaron saliendo mal. Ichigo nuevamente al perder sus poderes también pierde sus recuerdos y su relación con todos los Shinigamis, por lo que más del 60% del cast había sido aniquilado. Ah, ¿que a vos te gustaba Yamamoto, Hitsugaya y Oraku? Bueno, me chupa un huevo. Ahora vamos a centrarnos en el grupo protagónico original. Lo cual, ojo, tampoco está para nada mal. Es muy lindo darle más tiempo en pantalla a esos personajes que eran importantes, pero que después desaparecieron totalmente. O sea, Orihime se la pasó siendo una damisela en apuros todo el anterior arco. Chad apareció, tuvo una pelea y se fue totalmente cogido por Yami. Y Uryu resistió un poquito más, pero terminó igual. Así que verlos juntos nuevamente con Ichigo era algo bastante hermoso. Desgraciadamente, volvió a ocurrir. Ninguno de los tres duró ni 5 capítulos en ser ignorados por la trama. Uryu fue herido al principio para crear tensión con el nuevo villano y no apareció hasta el final.
Orihime se usó únicamente para aumentar más el suspenso, y Chad fue una decepción, ya que se dedicó a existir durante todo el arco. Él supuestamente ya conocía a los Fullbringers y formaba parte del grupo, pero en vez de desarrollarnos más su relación con ellos, por qué se terminó uniendo y demás, simplemente lo hacen ver como un desconocido que está detrás de Ichigo. Del grupo principal, ninguno fue bien utilizado. Antiguos personajes como la familia de Ichigo o sus propios compañeros de clase, como Keiko o Arisawa, no fueron tan importantes ni tuvieron muchas apariciones recién hasta el final. El único rescatable acá, y sin ningún tipo de sarcasmo, lo juro, es Ichigo. A pesar de ser todo lo que le sucede una excusa para que Ichigo recupere tanto sus poderes como sus recuerdos, Dios mío, qué cagón que fuiste, Titekubo, encima ya lo habías hecho con Uryu mucho antes. Aún así, no deja de ser el arco que más emociones vemos de él. Aunque bueno, tampoco es tan difícil, en el resto casi siempre es un maniquí que pelea contra los malos de turno. Durante este arco podemos verlo mucho más humanizado y mostrando varias facetas, como él buscando esa parte de sí con la que se sentía incompleto, Ichigo también furioso con el villano por involucrar a sus seres queridos, su amistad que se va construyendo con Ginjo y podemos verlo verdaderamente destruido al ser traicionado por sentirse solo. No por nada ocurre mi escena favorita de Ichigo de toda la serie. Él, creyendo que ya había sido traicionado por su padre, le pregunta cansado y triste si él también estaba en su contra. A pesar de ser Ichigo lo más rescatable, todo el resto del elenco no es para nada llamativo y en su gran mayoría parecen simplemente funcionar como una herramienta más para la trama. Hay que ser sincero, y es que los villanos de este arco son tan olvidables, no solo por su escritura bastante pobre, sino que son la continuación de un titán de la maldad, el putísimo Aizen, por lo que es un poco comprensible que estos hayan pasado sin pena ni gloria. Aún así, se nota que hubo un esfuerzo en intentar crear un grupo memorable a través de nuevos conceptos que no había utilizado antes. Al principio del arco nos pintan a Tsukishima como el villano de turno, y tengo que admitir que cumple perfectamente con el rol. El tipo en sus pocas apariciones era imponente y misterioso, ya que siempre parecía que había algo más detrás de él, y su habilidad era el counter perfecto para Ichigo. Él, hasta este punto, nunca había luchado por venganza, por gusto o por algún objetivo mayor, sino que él siempre se veía involucrado únicamente para salvar a sus seres queridos, y es la misma razón por la que él quiere conseguir sus poderes nuevamente. Entonces, la habilidad de Tsukishima permite que él se vuelva la persona más querida de todo aquel que corte con su espada, haciendo que tanto sus hermanas, sus amigos y varios de sus conocidos estén en su contra. Era una idea muy interesante, ya que ponía la mayor fortaleza de Ichigo como su peor debilidad. Sin embargo, él no era el único villano. Ginjo, el cual durante el arco se fue amistando con Ichigo, demostró ser una mente maestra detrás de todo. Y no está mal, pero no solo nos hace recordar un poquito a Aizen, sino que surge la pregunta, ¿por qué? Pero la serie en ningún momento nos explica sus razones. O sea, ¿querían conquistar el mundo? ¿Hacerle bullying a un chico de 17 años? Bueno, no sé. Además de ellos, al parecer, todo el grupo de Execution eran malos, y gracias a ellos, este grupo queda un poco en ridículo. O sea, Tsukishima se hacía pasar por malo y Ginjo era el verdadero villano. Pero el resto se sumó a la joda porque en ningún momento se construyeron como tal. Durante todo el arco apenas tienen apariciones que nos muestran cosas de sí, como sus motivaciones o la historia detrás de sus habilidades. La única que cumple más o menos es la negra, la cual tuvo un paso interesante y no volvió a aparecer. A diferencia de Reiruko, la cual dentro del grupo es la que más apariciones tiene en la franquicia únicamente porque está buena. Ya el rubio de los jueguitos y el barman ni siquiera tienen personalidad. Como todos los grupos de villanos, estos tienen que tener una batalla contra los buenos. Ya sucedió con los capitanes y con los espada, pero en este caso es decepcionante. Este grupo no impone y mucho menos causa respeto. No solo que cada uno pierde rápidamente, sino que sus combates son aburridos. Ninguno tuvo oportunidad alguna, más que tal vez Tsukishima, pero en combate el nivel era tan desbalanceado que simplemente no generaron ni suspenso ni nada. En conclusión, este arco, como estuve mencionando, tiene varios problemas, y la mayoría de esos es agarrar los aspectos más interesantes y entretenidos de toda la serie y deshacerse de ellos y plantear nuevos, pero no desarrollarlos ni mucho menos. En vez de incluirlos en la historia, darles peso que se merecían, pasó a ser un arco que bien podría haber sido relleno, razón por la cual casi nadie se acuerda de él. Sumado a todo esto está el hecho de que es un arco atípico. Bleach nos tiene bien acostumbrado a personajes sobreexagerados, con personalidades increíblemente sorprendentes y batallas campales a muerte donde todo explota y genera luz.
pero este arco buscó romper un poco con esa regla y esa línea que llevábamos viendo. Sin embargo, al no saber cómo tratarla, terminó volviéndose un arco aburrido y salteable. Si te parece que estoy equivocado y me como los mocos, déjamelo en los comentarios. Y si no, dame un like, me lo merezco por insultar a uno de mis animes favoritos. Muchas gracias por llegar hasta acá, bye.